Origen e historia del español. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra español procede del provenzal espagnol y del latín medieval hispaniolis, que significa de Hispania, que así es como llamaban los romanos a España. Ahora bien, remontémonos a los orígenes de nuestro idioma. Al igual que el portugués, catalán, gallego y provenzal francés, italiano y retroromano, el español proviene del latín, ya que la mayor parte de la península ibérica fue conquistada por Roma y formaba parte de su imperio, como muchos otros territorios europeos. Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, la influencia del latín culto fue disminuyendo poco a poco entre la gente, pues además ya se hablaba un latín vulgar, es decir, diferente en fonética, sintaxis y léxico. En este contexto donde surgen las deformaciones del latín, nace el romance castellano, típico de la región que dio origen al Reino de Castilla y que se expandió por toda la península durante la Edad Media. Es ahí donde surgió la primera versión del español o castellano, que inicialmente tenía no solo una influencia del latín vulgar, sino que también tenía vocablos provenientes del griego, celta y germánico. Más adelante, en el siglo VII, la invasión de los musulmanes hace que se formen dos zonas bien diferenciadas. En A1 andaluz se hablarán los dialectos romances englobados, en el término mozárabe neoárabe, además de las lenguas de la minoría extranjera invasora, árabe y bereber, mientras que en la zona en que se formaban los reinos cristianos, desde pocos años antes del inicio de la dominación musulmana, comenzó una evolución divergente en la que surgen las modalidades romances catalana, aragonesa, astur y gallego-portuguesa, además de la castellana, que sería dominante entre la población de la península. Pero la creación de un idioma español estándar, basado en el dialecto castellano, comenzó en el año 1200 con el rey Alfonso X. Él y su corte de eruditos adoptaron la ciudad de Toledo como la base de sus actividades. Ahí se escribieron obras originales en castellano y tradujeron historias crónicas y obras científicas, jurídicas y literarias de otros idiomas, principalmente de latín, griego y árabe. Este esfuerzo histórico de traducción fue un vehículo importantísimo para la diseminación del conocimiento en la Europa occidental antigua. Alfonso X también adoptó el castellano para el trabajo administrativo y todos los documentos y decretos oficiales. Durante el reinado de los monarcas católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, el dialecto castellano de España ganó amplia aceptación tras completar la reconquista de España en 1492, donde hicieron del castellano el idioma oficial de su reino. En ese mismo año apareció un libro muy importante, Gramática, de Antonio de Nebrija, ya que fue el primer tratado para estudiar y intentar definir la gramática de un idioma europeo. Todo esto hizo que el idioma resultante fuera un idioma híbrido, ya que el castellano tomó muchas palabras del mozárabe y se calcula que el español moderno cuenta con aproximadamente 4000 palabras con raíces árabes. De la formación del español se resaltan tres periodos principales. Estos son el medieval, o también se le conoce como el castellano antiguo, que abarca desde el siglo X hasta el siglo XV, el moderno, que abarca desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVII, y por último el contemporáneo. Este abarca desde la fundación de la Real Academia Española hasta nuestros días. La consolidación del sistema fonológico español se dio en la época del descubrimiento de América. Cuando el reino de Castilla se fue expandiendo por América, el léxico castellano adquirió una nueva gran cantidad de neologismos. Entonces fue como se consolidó esta lengua en la península. Después, con la unión de la unidad de Castilla y Aragón, dio como resultado la lengua de los documentos legales, o sea, una lengua con un nivel de más culto. Gracias a todo este desarrollo del castellano junto con su léxico, nacieron autores del siglo de oro. Castellano contemporáneo. Después del nacimiento de la Real Academia Española, esta tuvo su primer objetivo, el cual consistía en fijar de una vez por todas el idioma y revertir todos los cambios hechos a lo largo de los años. Entre estos cambios se encuentran terminar con el cambio morfológico y fonético, mantener el sistema verbal. Las formas del participio ya no serán combinables con los pronombres átonos. Los elementos de una oración pueden ser ordenados de diversas formas. Ampliar la lengua gracias a los estilos literarios.
Desde entonces se han creado muchas variantes y esto es inevitable porque el español se dividirá en distintas lenguas de acuerdo con la parte en donde se utilicen. Por último, se estima que alrededor de un 70% de las palabras del español tienen un origen latino. Tras la llegada de Colón a un nuevo mundo más allá del mar Atlántico, un choque cultural se preparaba. Por un lado, las tierras que encontró Colón estaban bajo dominio de las civilizaciones que ya estaban establecidas, aunque era clara la diferencia del lenguaje en cuanto a su lengua nativa y el castellano. Las preguntas sobre qué hacer con estas nuevas culturas sonaban por la cabeza de los monarcas de Castilla. Estaba presente el cuestionamiento de cómo serían colonizadas estas nuevas culturas, lo que rápidamente llevó a que quedara como decreto por los reyes católicos órdenes e instrucciones de que se enseñara castellano a los indios. Pero estas nuevas normas siempre resultaron moduladas por la recomendación de que se respetaran las formas de vida y costumbres de los nativos, esto por parte de los evangelizadores. El equilibrio entre estas perspectivas llevó en la práctica a renunciar a la imposición forzosa de la lengua castellana, creando así una mezcla de dialectos entre los idiomas del castellano y la lengua nativa de cada cultura. Es por eso que el español de España es diferente al de México o el de Perú con el de Argentina. Si bien todos comparten la misma rama base, cada uno adoptó peculiaridades únicas que lo hacen diferente a los demás. A la llegada de los Borbones a la cabeza de la monarquía española, esta preferencia por preservar los dialectos fue suplantada por la imposición obligada del uso del castellano para todos los territorios dominados, por lo que solo quedaron dos caminos para los nativos: adaptarse a esta nueva lengua o estar apartados de la nueva sociedad. Es así como hasta la independencia de cada uno de los diferentes territorios adoptó el español como lengua, preservando aún las combinaciones que se crearon entre el castellano y la lengua nativa de cada zona. En la actualidad, el idioma español se extiende por todo el planeta, siendo una lengua que hoy hablan más de 490 millones de personas como lengua nativa, segunda y extranjera. Es la segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos y el segundo idioma de comunicación internacional, una lengua universal, multicultura y en constante evolución, que, sin lugar a duda, se convertirá en un referente para la comunicación global.